retomamos en esta mañana lo que es el Evangelio de Juan. ¿Amén? Este hermoso libro, precioso libro, que nos habla, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio diferente a los demás, ¿no?, que exalta al Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho pudiese haber sido hecho. Es un libro maravilloso, amén. Y hoy día retomamos con Esteban este estudio, y queremos que usted lo lea, amén. Cada domingo vamos a estar ministrando sobre este hermoso evangelio que seguramente va a producir mucho crecimiento y mucha vida espiritual en cada uno de sus hijos, amén. Así que Dios les bendiga. Esteban va a darnos este hermoso capítulo 2. Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Espero que estén muy bien. Es un gusto poder estar acá con ustedes, aunque hace frío, pero gracias al Señor podemos estar una vez más juntos, y eso es bueno, ¿no? Uno viene contento para acá, ¿no? Espero que no venga obligado, ¿no? Espero que no venga obligada, ¿no? Pero uno viene contento porque sabe que juntarnos, estar juntos es de una bendición, nos hace bien estar juntos, nos edificamos, alabamos al Señor juntos. Lo podríamos hacer en la casa, pero no es lo mismo cuando estamos juntos, ¿no? Gloria al Señor. Bueno, tal como dijo el pastor, nos corresponde el Evangelio de Juan capítulo 2. Y vamos a hablar sobre una hermosa situación que va a vivir Jesús, María y los discípulos de Jesús en una boda. ¿A cuántos les gusta ir a las bodas, a los casamientos? Uno come rico en las bodas, ¿no? Come rico, bueno. ¿Sí? Y está como esa presión de los novios de hacer algo rico, porque si no, los invitados salen pelando. Está como esa presión, ¿no? No, hay que hacer algo rico, si no, olvídate después. Quedo marcado. Bueno, esta es una situación preciosa. El Evangelio de Juan, que desarrolla Juan. El Evangelio apologético. El Evangelio que va a defender la fe en el siglo I. El Evangelio del amor. El Evangelio distinto, ¿no? El Evangelio que va a mostrar a Cristo como divinidad, ¿no? Y tiene un objetivo que está claramente explícito en el libro de Juan, para que lo conozcan a Él. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto, cierto? Para que lo conozcan a Él, al único Dios verdadero. Gloria al Señor. Y tiene como título, el capítulo 2, lo mejor viene para el final. Lo mejor viene para el final. Juan, vamos a leer del capítulo Juan, el capítulo 2 de Juan, desde el 1 hasta el 12 vamos a leer. Y si lo encuentra me dice amén. De todas maneras lo vamos a estar proyectando. Lo vamos a estar proyectando. Y yo lo voy a leer en Reina Valera esta vez, en esta ocasión. Y leemos en el nombre del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua,
y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos hace bien, Señor. Cada vez que volvemos a leer y a leer el mismo capítulo que hemos leído, o el mismo pasaje que hemos leído tantas veces, Señor, descubrimos algo nuevo, algo que tú nos quieres enseñar, algo que tú nos quieres mostrar, una palabra para hoy, Señor, para nuestra vida, para nuestra temporada, para la temporada que estamos viviendo, Señor amado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos hace bien. Deseamos que cumpla su fruto en nuestras vidas, Señor. Nosotros no queremos ser impedimento para que tu palabra no se cumpla en nuestras vidas, sino que queremos ser facilitadores de tu palabra. Señor amado, queremos recibirla, queremos tomarla con humildad, saber que nosotros somos necesitados, somos personas que necesitan de tu palabra, Señor, y también para poder transmitirla a otros, Señor. Creemos profundamente, Dios, que este es un tiempo que necesitamos ser sanados para sanar a otros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Bueno, como les había dicho, lo mejor para el final. Por ahí hay unas frases medias cliché, ¿no? Pero que tienen mucho sentido para esta palabra, y es que lo mejor está por venir. Pero la pregunta que me hacía yo es, ¿qué es lo que pasa cuando Dios nos da una palabra y no la vemos cumplida? Y han pasado años. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros leemos la palabra y la palabra dice que el Señor nos va a bendecir, pero pareciera que en nuestra temporada el Señor no nos está bendiciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando no vemos la bendición de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros creemos que Dios no nos está bendiciendo? Una pregunta interesante. Cuando creemos que Dios no nos está bendiciendo, porque la percepción también nuestra es reducida, es recatada, tiene limitantes nuestra percepción. Entonces muchas veces Dios nos está bendiciendo, pero creemos que Dios no nos está bendiciendo. Tremendo eso, ¿no? Y así es y así funcionamos, y así funciona el ser humano, ¿no? Así funciona. Nosotros percibimos cosas, las valoramos, las interpretamos y muchas veces eso se traduce en emociones, ¿no? Por eso muchas veces también alimentamos malas situaciones y por lo tanto se traducen en malas emociones también. Fíjense esto. Dos personas, Juan y Carlos, están conversando en la calle. Llega Carabineros de Chile. ¿No? No sé por qué se agarran ahí, ¿no? Y su carnet, por favor, le dicen. ¿Y Carlos? ¿Le pasa el carnet? Todo bien hasta ahí. Y Juan se espanta, porque el carabinero le estaba pidiendo el carnet de identidad. Y le dice, Juan, ¿qué te pasa? Le dijo, ¿por qué me viene a pedir el carnet? ¿Qué crees, que soy un delincuente, que estoy vendiendo droga? Y se genera un rollo entre el carabinero y Juan tremendo, tremendo. Carlos dice, la entrega. La misma situación en dos personas, pero que interpretan una cuestión diferente. Uno dice, el carabinero está haciendo su pega. Ahí tienes el carnet. No se cuestiona mucho. Y el otro se enoja. La misma situación, se enoja. ¿Qué crees que soy? ¿No? Y se formó un rollo. Entonces, muchas veces, las situaciones que vivimos, nosotros vamos a tener la opción
de interpretarlas, de valorarlas. Y esa interpretación que tú y yo tenemos y que valoramos se van a traducir muchas veces en emociones positivas o en emociones negativas, en estrés, en cargas negativas, ¿no? Entonces muchas veces nosotros percibimos mal situaciones y temporadas que estamos viviendo con Dios. Creemos que Dios no nos está bendiciendo, pero en el fondo Dios sí nos está bendiciendo. Lo que pasa es que no estamos viendo al Señor obrar. Muchas veces no estamos viendo al Señor obrar en el silencio. Muchas veces no estamos viendo al Señor obrar en una temporada compleja, en una temporada difícil. Y a nosotros somos personas que nos cuesta ver la mano de Dios obrando en situaciones complejas, en situaciones de estrés, en situaciones de depresión, en situaciones de angustia, en situaciones en donde la economía nos está ahogando, en situaciones en donde el Señor me dio una palabra, pero han pasado los años y todavía no estoy viendo nada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es bueno preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué dijiste que tú me ibas a bendecir y no me estás bendiciendo? ¿Por qué tú me dices que me vas a bendecir y pareciera que yo lo que estoy viendo en mi realidad es que tú no me estás bendiciendo? Y de eso se trata esta palabra. Creemos que el Señor nos quiere bendecir. Creemos que el Señor es un Dios bueno y que el Señor quiere bendecirnos y que el Señor quiere abrir puertas y que el Señor quiere entregarnos herramientas, argumentos para vivir mejor esta vida, ¿no? Para ser felices, ¿no? Todo el mundo busca la felicidad. Gloria al Señor. Y aquí dice en el versículo 1 que al tercer día, y ese tercer día se refiere que al tercer día después de haberse encontrado Jesús con Felipe y Natanael. Entonces 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, ¿no? Generalmente las bodas en Galilea eran medias pobrecitas, ¿no? Todos trabajaban, ¿no? Todos trabajaban, especialmente las mujeres en este contexto, todas trabajaban. Las hermanas, la madre, la abuela, la tía trabajaban, porque generalmente en Galilea eran bodas no muy adineradas, ¿no? Y ahí estaba la madre de Jesús, ¿no? Y que aparentemente hay dos opciones acá. La madre de Jesús era muy intuitiva y estaba pero observando toda la situación que estaba pasando en la boda, o ella también era parte del servicio de trabajo. Porque estaba pero así, atentísima. Y estuve averiguando sobre cómo fue el matrimonio, cómo era el matrimonio en el siglo I en la región de Judea, ¿no? En toda Palestina se practicaban ceremonias muy similares, la verdad, ¿no? Las mujeres se casaban a muy temprana edad, apenas podían ya estar embarazadas, preparadas para tener hijos, ¿no? Estamos hablando de 13, 14 años más o menos, las mujeres ya estaban casándose o la sociedad presionaba para que las mujeres ya se puedan casar. Los hombres se casaban un poquito más maduros, pero de todas maneras eran jóvenes igual, ¿no? 17 años, 18 años, ¿no? La mayoría de las escuelas rabínicas, de los maestros de la ley, pensaba que el hombre se hacía hombre cuando se casaba. Tú no eres hombre, eres pequeño todavía. Cuando te cases vas a ser hombre, vas a saber lo que es hombre. Entonces, era el pensamiento de la época, ¿no? Tú eras hombre cuando te casabas, cuando ya tenías familia, ¿no? Y muchos matrimonios en este contexto eran arreglados, ¿no? Muchas veces las familias decidían con quién te casaba. ¿Se imaginan? Qué tremendo, ¿no? Algunos dirán, yo la estoy luchando y eso que la elegí. Imagínate si me la eligen. Tremendo. La estoy remando y eso que la elegí. No hubiera durado nada tal vez, que dicen, ¿no? Pero en estos tiempos eran así, ¿no? Muchos matrimonios eran arreglados y eran los padres que decidían con quién se casaban, ¿no? Especialmente la familia de la novia. Y la familia del novio tenían que pagar un precio al padre de la novia. La familia del novio pagaba un precio por la novia, porque la novia pasaba a ser parte de la familia del novio y de alguna manera era como una especie de recompensar, ¿no? De indemnizar a una pérdida familiar, porque ella se iba,
ya no era más parte de ese núcleo familiar. Pertenecía al esposo y a la familia del esposo, ¿no? Entonces era una especie de indemnización porque una integrante de la familia se va de la casa, ¿no? Entonces el matrimonio no tenía tanto énfasis en el amor y en la belleza como es el énfasis de hoy, ¿no? Tenía más énfasis en la tradición familiar, en la supervivencia. Ese era el énfasis, ¿no? En los beneficios familiares también, ¿no? Esto pasa también, hasta el día de hoy pasa en el Medio Oriente, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy pasa en algunos países, ¿no? Y otra cosa, siempre el machismo era bien, ¿cierto? Importante, ¿no? Se debía atestiguar de que la mujer fuera virgen. ¿Sí? No solamente por el novio, sino que por otros testigos. La mujer tenía que ser virgen, ¿no? Entonces tenían que estar ahí ojo al charqui, ¿no? Justamente en la primera noche de la boda, porque las bodas duraban una semana. No, nosotros no daríamos 2 días y ya, ¿no? Pero una semana aproximadamente duraban, ¿no?, las bodas, ¿no? Entonces en la primera noche, cuando se consumaba el matrimonio, ahí habían 2 testigos generalmente que veían esa situación, ¿no? Pero duraron como una semana. Y los matrimonios no se iban de luna de miel, no es que los novios uno se quiere puro ir nomás, uno ya quiere irse, ¿no? Pero ellos eran los anfitriones, por lo tanto consumaban el matrimonio, volvían y seguían con la fiesta. Entonces los matrimonios eran parte del trabajo también, del servicio, ¿no? Disfrutaban, pero también. Y por supuesto que tenía que haber vino, ¿no? Porque era una región en donde el vino era muy popular. Y en la Escritura vemos que el vino es parte de la idiosincrasia de un pueblo, ¿sí? Que simbolizaba la fiesta, el regocijo, la conmemoración y esas cosas, ¿no? Entonces, quiero compartirles algunas cosas que observé y que me parecieron sumamente interesantes. El versículo 3 dice, cuando se terminó el vino, la madre de Jesús les dijo, ya no tienen vino. Le dijo a Jesús, se acercó a Jesús, ya no tienen vino, ya no tienen vino. ¿Y Jesús qué les dice? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. ¿Qué te pasa? Pero si ese no es mi problema. Jesús le dice una cosa así, ¿no? Ese no es mi problema. Y me encanta María, me encanta. Sabemos que no predicamos mucho de María, ¿no? Nosotros, pero me encanta María. Me encanta María porque María toma la iniciativa. Para que el milagro sucediese en las bodas de Canaán, no partió por iniciativa de Jesús, sino que partió por iniciativa de María. Y pensaba en esta parte, ¿por qué María hacía esto? Y muchas veces esperamos que Dios tome la iniciativa para un milagro. Cuando Dios siempre quiere bendecirte, Dios siempre quiere hacer un milagro en tu vida, pero la iniciativa no es de Dios. Dios está esperando tu iniciativa, iglesia. Muchas veces esperamos que Dios tome la iniciativa, pero Dios está esperando también que tú tomes la iniciativa. Dios está esperando que tu fe se active. Les cuento algo, me da un poco de vergüenza, pero se los voy a contar igual. Son cosas, bueno, ¿se acuerdan que el pastor siempre contó un milagro? ¿El del gas? ¿Cuántos conocen el milagro del gas, del pastor? Lo ha contado un montón de veces, ¿cierto? La primera vez que yo lo escuché al pastor, yo dije, yo quiero el milagro del gas. Yo lo quiero, yo me encantaría vivir algo así. La primera vez que escuché, no me acuerdo qué edad tenía, la verdad. Y vergonzosamente lo hice una vez. Oré por el gas. Adivinen lo que pasó. Adivinen lo que pasó. El gas se acabó. El gas se acabó. El gas se acabó, hermano. Y en ese momento me di cuenta que el Señor trabaja como quiere, el Señor hace como quiere.
Los milagros del pastor, las experiencias que tiene el Espíritu Santo con el pastor no van a ser las mismas experiencias que tiene el Espíritu Santo conmigo. Entonces yo dejé de copiar milagros. Me ocurrieron otros milagros económicos que en algún momento se los puedo contar y se los he contado a algunos, ¿no? Milagros económicos. Pero la semana pasada, fue la semana pasada, Lili, ¿cierto? La semana pasada se nos acabó el gas. Y yo ya estaba seguro, el Señor no hace los mismos milagros que yo, porque yo tengo una experiencia propia con el Espíritu Santo. Y la semana pasada se nos acabó un gas abastible de 15 y yo no iba a orar por ese gas. No iba, nunca más. Nunca más. Así que, ¿qué hice yo? Porque, a propósito, creo que eran fideos los que estaba haciendo. No recuerdo, si Lili me recuerda. Pero me quedaba un pichintún para terminar el almuerzo. Estaba terminando de cocinar. Y me faltaba eran 5 minutos. ¿Y qué hace uno cuando está a punto de terminar? ¿Qué hace con el gas? Lo di vuelta. Fui para el patio, agarré el galón, no dije nada en el nombre de Jesús, no, nada, así nomás. Yo dije, no voy a volver a repetir. Y le hice así, tin, y lo dejé como medio ladeado. Le pegué un zamarrón. Vieron que cuando ya el Señor no actúa, nosotros queremos actuar, ¿cierto? Ya cuando decimos, ya, el Señor no hizo nada, vengo yo ahora, ¿no? Entonces, lo dejé así. Y... ¿por qué me di cuenta que me había quedado sin gas? Porque no es que cuando nos quedamos sin gas empiezan a hacer como que te empieza a avisar. Oye, ya, pues, pobretón, anda a comprar un gas, ¿no? Entonces lo dejé así y dije, no, esta cuestión ya está seco esto. Entonces lo apagué, lo encendí y hasta el día de hoy. Y yo le dije, Señor, pero yo no te iba a pedir más el milagro del gas abastible. Ese era solo para el pastor Rubén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No sabemos cómo Dios va a actuar. No sabemos. Pero sí a Dios le importa tu fe. A Dios sí le importa que tú tomes la iniciativa con respecto a tu fe. Dios quiere obrar, pero a veces nos falta fe y decimos, no, ¿para qué? ¿No? Dejémosla pasar. ¿No? ¿Para qué? Dios me está pidiendo algo, pero ¿para qué? Si puedo hacerlo de otra forma. Cuando Dios te pide algo, siempre van a haber otras alternativas para hacerlo. Siempre van a haber otras alternativas. Y Dios es consciente de eso, porque Dios no te obliga. Dios no te obliga. Dios te hace elegir. Es así como cuando pasamos tiempos con Dios. Dios no dice, tienes que orar, tienes que conversar conmigo. No, Dios te va a elegir. Decídelo tú. Tú te lo pierdes. Tú te pierdes las charlas conmigo. Gloria a Dios. Entonces muchas veces esperamos que Dios tome la iniciativa. Muchas veces queremos actuar cuando ya no vemos nada, pero quiero decirte que lo mejor viene. Lo mejor viene de parte de Dios. Lo mejor viene. Dios espera que nosotros tomemos la iniciativa. María identifica una necesidad. Y cuando reconocemos una necesidad, podemos visualizar un milagro. Podemos visualizar la mano de Dios obrando en la vida nuestra. Pero cuando no identificamos una necesidad en nuestras vidas, cuando nosotros decimos, está todo bien, todo marcha bien, entonces es imposible que Dios pueda intervenir. Porque viene primero un reconocimiento. Primero dicen, hey, yo no estoy sano de esto. Yo no estoy sano. Necesito seguir siendo sanado en esta parte de mi vida, en esta área de mi vida. Falta. Me doy cuenta que falta. Me doy cuenta que me falta ser sanado emocionalmente. Me doy cuenta que me hace falta todavía restaurar la relación que tengo con mi esposa, con mi esposo.
el Señor. María identifica una necesidad. ¿Y saben lo interesante de esto? Que María identifica una necesidad y todos los demás, incluyendo los discípulos, no la identificaron. Interesante, ¿eh? ¿Por qué no vino Pedro, que está en choro? Sí, no, aquí, ¿no? La mano derecha de Jesús. ¿Por qué no vino Pedro? Y le dijo, Jesús, hácete un milagrito. Uno de esos, ¿no? ¿Saben por qué? Creo yo, esto es un término de la especulación, porque los discípulos nunca creyeron que el primer milagro de Jesús iba a ser en una boda. Porque los discípulos probablemente creyeron en que cuando Jesús iba a empezar a mostrar su gloria, iba a ser resucitando un muerto, pero no fabricando vino. Resucitando un muerto, te creo. Recobrando la vista a los ciegos, haciendo algo más de impacto, ¿no? Más de impacto. Y este era un milagrito tal vez, ¿no? Entonces nunca esperaron que en las bodas de Caná Dios iba a hacer un milagro, ni siquiera se acercaron, ¿no? Probablemente si se daba la oportunidad y se dieron cuenta, porque probablemente ni se dieron cuenta que faltaba vino, entonces bueno, vamos a comprar más vino. ¿Dónde hay más vino? Alguien tiene que tener más vino en la región de Judea. Alguien. Pero María identificó una necesidad, y no es solamente identificar una necesidad, gente, es ir hacia donde Jesús. ¿Se fijan? Porque María identificó una necesidad, y segundo, María fue a los pies de Jesús y le dijo, Jesús, falta vino. Jesús, esta es mi necesidad. Te la presento, no puedo con ella. No puedo con esta necesidad. No puedo con esta enfermedad, me limita mucho. No puedo con el estrés de hoy. No puedo con esta carga emocional que he estado llevando. No puedo llevarla sola, Señor. No puedo. María identifica una necesidad y va a los pies de Jesús. Entonces, cuando no reconocemos la necesidad, no se puede producir una intervención divina, un milagro del cielo. Hubo mucha gente que no se dio cuenta que se acabó el vino, pero María sí se dio cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta de los milagros que Dios hace. Porque muchas veces esas cosas que nosotros le llamamos coincidencia, es un milagro en donde Dios prefiere permanecer en el anonimato. Muchas veces Dios mismo, en su gloria, en su magnificencia, dice que capaz que no es necesario que sepamos, ¿no? O muchas veces la gloria se la lleva el milagro en vez del Señor. O muchas veces la gloria se la lleva la persona que ora o que hace algo en vez del Señor. Y no es así. Y no es así. ¿Cuántas señales de Dios no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas señales te está mandando Dios en esta temporada y tú no te has dado cuenta? ¿Cuántas señales de Dios evitamos o despreciamos? ¿Cuántas? ¿Cuántas más faltan para que nosotros nos demos cuenta? Y digamos, esta temporada malísima, porque no es mala, es malísima la que estoy pasando, es Dios. Dios está. Y Dios está haciendo algo. Aunque no la pueda ver, como dice la canción, estábamos cantándola recién, la estábamos cantando recién, ¿no? Aunque no lo pueda ver, está sobrando. No estoy viendo la bendición de Dios, pero hay una buena noticia. Jesús está en la boda. Jesús está en la boda. Jesús está presente, en tiempo presente. Pero ¿cuántas señales de Dios evitamos o despreciamos? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas que para otras personas tal vez no son milagros, no es nada, no significa nada, y como para esas personas que no significa nada, entonces, bueno, para mí tampoco. Quiero decirte algo, y tiene referencia con esto. Celebra esas pequeñas batallas que para las otras personas no son nada. No son nada, ¿no? No son nada, pero para ti sí son. Para ti sí son batallas ganadas, luchas libradas,
que ganaste. Son pequeñitas batallas. Tal vez Jesús convirtió el agua en vino nomás. ¿Te fijas? Pero es tremendo. Es tremendo, es tu milagro. Abrázalo, abrázalo. Abraza esa temporada difícil. Abrázalo. Y cree y sigue creyendo en que lo mejor viene. En que lo mejor viene. En el versículo 4 muestra de que Jesús no quería ser el protagonista de esa noche. Los protagonistas de la boda son los novios y Jesús bien lo sabía. Son los novios, el novio, la novia, no Jesús. Aunque Jesús sabía lo que iba a suceder, Jesús es Dios. Y dice aquí que los milagros son señal de su gloria. Y María no se quería imaginar ese día en la cruz. ¿Saben por qué? Porque si sabía que Jesús empezaba con los milagros, esto no iba a parar hasta la cruz, hasta su muerte. Si empezaba con su ministerio, con los milagros, mostrando su gloria, esto no iba a parar. Y probablemente María tal vez también sabía que era la más cercana, probablemente, una de las más cercanas. Pero María quería ver la gloria de Dios a pesar de que el día de la cruz se acercaba. Como madre probablemente María no quería que llegara ese día. Pero María estaba siendo transformada por Dios. María se estaba dando cuenta de algo. María se estaba dando cuenta de que no solamente era la madre de Jesús, sino que también era una discípula de Jesús. Y tenemos que darnos cuenta nosotros de cuándo estamos siendo transformados por Dios. Ya no eres el mismo que antes. Ya no eres la misma. Ya no es el mismo Esteban del 2022. O puede ser peor o puede ser mejor, pero ya no eres el mismo. Especialmente después de la pandemia. Elige. Yo me he dado cuenta que ahora me canso más rápido. Después de la pandemia, no sé a cuántos le pasó. Ya no soy el mismo después de la pandemia. Me canso, me agoto, me estreso, muchas veces me estreso más rápido de lo que debiera, ¿no? Entonces creo que necesito terapias con Dios, ¿no? Necesito ser sanado. Pero si no identifico la necesidad, vamos nomás, tututún, hasta que se funde el motor. Que el Señor nos ayude, ¿no? María estaba aprendiendo que no solo era la madre de Jesús, sino también discípula. Y pareciera que Jesús no le iba a conceder la petición. No sé si ustedes lo leen como lo estoy leyendo yo, pero Jesús le dice, ¿qué te pasa, mujer? Con amor, ¿no? Y no enojado. No me imagino a Jesús enojado en ese momento. Pero le dice, ¿qué te pasa, mujer? Ese no es mi problema. El vino se acabó y ya. Y fíjense la respuesta de María. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Pero si le dijo, este no es mi problema. María conocía al Señor. María sabía que cuando hay un corazón deseoso de parte de Dios, Dios va a abrir camino. No importa, hay un muro, hay una pared. Pero si hay un corazón que busca al Señor, si hay un corazón que le cree, entonces María sabía que el Señor podía hacer algo aunque sea con vino. Aunque sea convertir el agua en vino. ¿Se fijan? Y Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Me encanta este milagro del Señor y me encantan todos los milagros del Señor. ¿Han visto algunos milagros en la iglesia o tratando de hacer milagros en algunas comunidades de fe? Con gritos, con escándalo, con, no sé, cualquier cosa, escandaloso, ¿no? Como que pareciera que si con escándalo provocamos un milagro. Y el milagro no se provoca con escándalo, con gritos, se provoca con fe, con una iniciativa que parte de tu fe. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Entonces de repente, escándalo, y Jesús no dijo nada, ¿no? Dijo, llenen la tinaja y ahora llévenselo.
no hizo ninguna cosa mística, no sacó una varita, no sacó una ramita de olivo y empezó a hacerle así, no prendió ningún incienso. ¿Por qué pareciera que en nuestras tradiciones necesitamos ser un poquito tan escandalosos para provocar las cosas de Dios? Si las cosas de Dios no se provocan así, se provocan con fe, se provocan rendido. Cuando tú estás rendido a Dios, las cosas comienzan a suceder, iglesia. Las cosas comienzan a suceder, no con escándalo. Me encanta porque el Señor nos tapa la boca. Muchas veces creemos que avivamiento es gritos, y puede que sí, pero no es la esencia del avivamiento. No es la esencia. La esencia del avivamiento es obediencia. La esencia del avivamiento es rendición completa, total a Dios. Total. Avivamiento es decirle: Señor, si tú me dices que voy para allá, aunque sea muy loco, voy. ¿Cuántos están dispuestos a que se genere un avivamiento en estos tiempos? Pero no con escándalos, no con escándalos. Y si hay que llorar, lloremos. Y si hay que saltar, saltemos. Pero sepan que esa no es la esencia. La esencia del avivamiento es búsqueda. Y el que busca encuentra, dice la palabra. Los milagros de Jesús no eran escandalosos ni eufóricos. Me encanta realmente. Versículo 9 y 10. Y el catador probó el agua hecha vino, sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno, pero tú has reservado el buen vino. Y esta es una cuestión lógica. 4 de la mañana en una boda, el vino pasa como vinagre. Ya no diferencias. Los que están borrachos no van a diferenciar en que en un Cabernet Sauvignon Gran Reserva o vinagre traverso. No, ¡tum! Y es lógico que lo mejor se sirve para el principio, no para el final. No para el final. Entonces, ¿por qué el Señor quiso dejar el mejor vino para el final? Es una buena pregunta. Y sentía que el Señor me hablaba y me decía: muchas veces pensamos que lo mejor de parte de Dios ya pasó. Muchas veces pensamos que lo mejor de parte de Dios ya pasó, que tus mejores temporadas con Dios ya pasaron y que las viviste cuando fuiste joven. Para los que conocieron al Señor cuando fueron jóvenes. No, es que yo a los 18, la gocé con el Señor. Y viven de recuerdos del pasado. Porque esos fueron sus mejores temporadas y ya decididos y ya confiados en que lo mejor ya pasó. Lo mejor ya pasó. Que tus mejores tiempos con Dios ya pasaron. O peor aún, pensaste que la bendición que tanto esperaste de parte de Dios se tardó tanto que ya no vale la pena seguir soñando. Ya no vale la pena seguir soñando. Y Dios en el capítulo 2 nos dice esto, y yo creo que viene de parte de Dios. Hay algo mejor todavía. De lo que ya has vivido en tus no sé cuántos años. Y yo sé que hay personas que son de edad acá. Y tú me estás diciendo, y tú me puedes decir: Esteban, pero lo que tú me dices está bien, pero para los jóvenes, para mí no. Porque mis mejores tiempos con Dios ya pasaron. Yo le hablo justamente a esa gente. A la gente que es más adulta. Vienen tiempos en donde el mejor vino todavía no lo has probado. Yo no sé si tú lo crees, pero si empiezas a creerlo, las cosas van a empezar a suceder. Y si empiezas a involucrarte con el Señor, las cosas van a empezar a suceder. No sé si pueden pasar los músicos, ya estoy terminando.
esta palabra es para todas aquellas personas frustradas como yo alguna vez tuve. Para todas aquellas personas frustradas. Para todas aquellas personas que dijeron, uy, yo pensaba que había algo más de Dios para mí. Pero no, ya a mí, 70 y tanto, 80 y tanto, algo ya no, ya, ¿qué pasó? ¿No? Le hablo a esas personas. Les hablo a, yo no sé si los hay acá, pero probablemente están escuchando. No pienso en nadie, no pienso en ninguna persona específica cuando hablo estas palabras. Pero le hablo a esas madres solteras que piensan que Dios no les va a dar nuevamente una oportunidad para formar una familia. Le hablo a esas madres solteras, a esos padres solteros que piensan que Dios definitivamente se olvidó de mí y de mis sueños de formar una familia. Quiero decirte que todavía no te has tomado el último vino, el mejor. Pienso en las mujeres y en los hombres que todavía no han podido ser padres o madres, ¿no? Y piensan que eso fue un castigo del cielo. Quiero decirte que no fue un castigo del cielo y quiero decirte que todavía no te has tomado el último vino. Les hablo a todas aquellas personas que creyeron que no tenían una segunda oportunidad. Muchas veces se frustraron porque el primer matrimonio que tuvieron fue un desastre. Y yo no soy ánimo de alentar el divorcio, por supuesto que no. Pero también sé que hay matrimonios que son insostenibles. Son insostenibles. Y yo creo en las segundas oportunidades. Yo creo que Dios te da segundas oportunidades. Les hablo a todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad para obtener un título profesional. Para aquellas personas que le han pedido tanto a Dios una casa propia, como yo, y no han visto respuesta. Les hablo a aquellos padres que ven a sus hijos perdidos en tantas cosas y que están lejos de Dios. Y que has visto todo su triste desenlace y tú dijiste, bueno, esto se acabó. Dejo de orar por mis hijos. Me cansé. Me cansé de orar por lo que Dios me había dicho una vez. Me cansé. Quiero decirte que todavía hay una oportunidad en Dios. Todavía hay un último y mejor vino. Le quiero hablar a todos aquellos que quisieron volver a enamorarse alguna vez, pero ya la edad como que pasó. Y que por ahí ya no eres la chica reluciente de 18 años, ¿no? Y dijiste, ¿qué me va a pescar ahora, no? ¿Cómo voy a formar una relación así? ¿No? Para ellas y para ellos también hay vino. Lo creo profundamente. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo no sé cuántos se sintieron identificados con esta palabra. Yo no sé cuántos están cansados de su matrimonio y dijeron, esto 40 años ya no va para más. Sigo con ella, sigo con él porque ya la cosa ya está así ya. ¿No? Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que todavía hay algo que Dios puede hacer en tu matrimonio? 40 años, más rutina que amor. Pero ¿qué pasa si yo te digo que Dios puede hacer algo? Puede derramar vino fresco y del bueno en tu matrimonio. Yo lo creo profundamente porque el Señor tiene la última palabra y el Señor te quiere bendecir. Hay muchas cosas que llegamos a este punto porque
Nosotros tomamos las malas decisiones de llegar. Y hay cosas que fueron fortuitas, que no fueron castigos del cielo, que Dios nos derramó fuego del cielo para que nosotros sufriéramos todo lo que tendremos que sufrir en esta hora. Pero quiero decirte, toma esta palabra de parte del Señor, tómala. Y quiero orar por ti antes que cantemos. Quiero orar por esas personas. Papito amado, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da una gota de esperanza para todos aquellos que nos sentimos frustrados, cansados, o que estamos viviendo un infierno en la tierra. Papá, tomamos esta palabra y creemos que el mejor vino todavía no lo hemos tomado. Todavía no lo hemos tomado. Creemos que hay restauración para nuestro matrimonio. Creemos que hay segundas oportunidades. No importando la edad, creemos que hay segundas oportunidades. Creemos que el Señor me puede usar y me puede utilizar aún con todo lo que he vivido en mi pasado. Señor, empieza a tocar las vidas, empieza a bendecir las vidas, papá. Empieza a sanar, a restaurar, empieza a depositar, Señor, todo aquello que tú prometiste, Señor. Dones que están empolvorados, Señor, porque no se han usado y no se han desarrollado, pero están ahí. Señor, derrama tu vino sobre esos dones, papá, que han estado escondidos, no usados, Padre. Papá, queremos un avivamiento en este tiempo, pero sabemos que necesitamos ser sanos, papá. Y queremos ser obedientes. Queremos reconocer la necesidad. Y queremos ir a los pies de Jesús y decir, acá está, papá, acá estoy. Falta vino, Señor. Falta vino, Dios. El vino se acabó, papá, pero aquí estoy. No sé qué hacer frente a los pies de Jesús, creyendo. Y mi única esperanza es que Jesús va a sacar más vino. Y el mejor, el de excelencia. Lo creemos, papá, creemos en tu palabra, Señor. Creemos en que tú harás y en que todavía falta algo. Todavía falta un avivamiento, todavía falta uno. Por lo menos uno, todavía falta uno para ver tu gloria. Gloria al Señor.